Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Conversaciones de Vida. Estamos inaugurando una nueva etapa con este programa y hemos decidido en este tiempo desarrollar una temática que hemos titulado La Biblia y la Vida. Vamos a estar compartiendo algunas historias de personajes, algunos muy conocidos, otros no tanto, de la Biblia, pero de la cual queremos extraer principios que podemos aplicar a la vida concreta nuestra. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la vida del rey Ezequías. El tema alrededor del rey Ezequías es una enfermedad, un anuncio de muerte, una solicitud de Dios para él, y ver cómo este hombre reaccionó y logró conseguir favor de Dios en medio de una circunstancia difícil. Hoy me acompaña aquí a nuestro querido amigo y líder de la Iglesia Vida Abundante del Oeste, Mario Rueda. Mario pasó por una experiencia de salud muy complicada desde hace 4 años, con un diagnóstico de cáncer de amígdala, y realmente su historia ha sido para nosotros de mucha edificación por la manera de que Dios actuó y la manera en que Mario reaccionó a esto también. Yo he querido invitarle para que compartamos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, en primer lugar, yo quiero leerles la historia y luego vamos a estar dialogando aquí con Mario. Mario, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Bien. La historia que vamos a relatar hoy está en Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al 6. Y se la voy a leer. Dice así: por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje, un mensaje de Dios. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Otra versión dice: pon tus cosas en orden, o pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparan un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Vamos a dejar la historia hasta aquí. Entonces, Mario, aquí tenemos esta historia, ¿verdad? De un anuncio inesperado, un anuncio no deseado. Vos lo viviste. Así es. ¿Cómo se recibe algo así, Mario? Bueno, es difícil porque uno está sirviéndole al Señor, trabajando con Él y demás, y que de un momento a otro me empieza una tosecita y me digan es un cáncer, pues no es nada cómodo recibir una noticia de ese tipo. Fue difícil, definitivamente no fue una noticia que, bueno, Dios me lo manda, no. Es algo que realmente uno como humano golpea, pero también creo que el Señor me habló a través de su palabra y eso me dio fortaleza, no sin quitar el miedo que siempre uno va sintiendo en todo el proceso de quimioterapia y de radioterapia, pero sí lo enfrenté de una manera diferente, muy diferente. Aquí Ezequías recibe una noticia determinante, o sea, vas a morir de esta enfermedad. Pone tus cosas en orden. ¿Qué pensaste vos en ese momento? O sea, cuando uno oye cáncer, generalmente asocia con muerte. Esa es la verdad. ¿Cómo pensaste vos sobre tu vida en ese momento? Bueno, primero es el shock
choque tremendo que se recibe, no se pone uno a pensar en que tengo que poner las cosas en orden, es muy difícil en ese momento, porque primero tengo que asimilar qué es lo que me está pasando, sí. Y si es cierto, porque hay una pequeña negación con no, a mí no, ¿verdad? Claro. Y entonces mientras uno está elaborando esa parte, no piensen que voy a morir en ese momento. A pesar de que antecedentes en mi familia, mi mamá murió de cáncer, mi papá también, o sea, ya es algo que uno ha enfrentado de alguna forma, pero en ese momento no estoy pensando en cómo dejar las cosas en orden, sino ¿qué hago yo? Sí. ¿Cómo voy a pasar el asunto, verdad? Y realmente no pensé en muerte, pensé en ver cómo podía yo enfrentar lo que se me estaba dando. Claro, aquí Ezequías recibe eso y decide enfrentarlo de una manera interesante, ¿verdad? Por un lado llora, o sea, hay una expresión de su emoción, ¿verdad? De su dolor, de su preocupación, etc. Pero además él ora, y no es una oración cualquiera, porque él creo que se agarra más bien de su pasado, de las cosas buenas que él había decidido hacer para servir. Correcto. Y yo creo que eso le sirvió muchísimo para encontrar el favor de Dios. O sea, él no se echó a llorar y quedarse ahí en depresión y en tristeza, paralizado, sino que lo primero que él hace, y lo hace tan rápido que Isaías se devuelve rapidito, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué orabas vos? Obviamente lo primero que yo oraba era por el milagro. El milagro de sanación. Señor, sé que tienes el poder de quitarme esto y yo quiero ser testimonio vivo de tu poder aquí en la iglesia y presentarme que me sanaste ya el cáncer y toda la cuestión. Ese era mi pedido, esa era mi oración. De que yo tenía una fe muy grande en que Él podía sanarme como sanó a tantos en Jesús en la tierra. Pero para una actividad que teníamos acá, le pedí yo al Señor que me iluminara con alguna lectura bíblica para darla en una noche de oración, viernes. Era mi última noche de oración ese viernes, porque al siguiente ya yo iniciaba mi proceso de quimioterapia y radio. Entonces era la última. Me acuerdo que era el mes de septiembre. Perdón. Y cuando me pongo ya a hojear la Biblia, desde que me salió el sermón en el monte. Y yo, Señor, el sermón, la oración del Monte de los Olivos, la noche en que Jesús iba a ser apresado. Yo, esta oración, ya lo hemos visto mucho, y me pongo a leerla y me di cuenta de algo que nunca había visto, y es que Jesús subió 3 veces a ese monte a pedirle a su Padre que le quitara ese cáliz, 3 veces. Sube, baja, encuentra a sus discípulos dormidos, vuelve a subir, repite la oración, baja y vuelve a subir y repite la oración. Entonces yo entendí, pero así como golpe, no me vas a sanar, me vas a hacer pasar por este proceso. Entonces, Señor, te cambio ese milagro por la fortaleza que le diste a tu Hijo. Y a partir de ahí yo empecé a sentir como una paz, que iba a enfrentar lo feo, sí, pero con una actitud muy diferente, porque sentí realmente que Él me respondió a través de su palabra. Mira, cristianos y no cristianos vivimos circunstancias difíciles y vivimos momentos donde pareciera que no hay solución. Enfermedades como el cáncer, por ejemplo, le ponen a muchas personas esa sensación de que esto es un imposible, que no se puede cambiar. Qué interesante en esta historia es que la oración fue un recurso para mover el corazón de Dios. O sea, había una sentencia, hay una decisión que es comunicada de parte de Dios. O sea, Dios ya había decidido lo que iba a hacer. Pero ¿cómo uno puede lograr? Y ojo, también hay que ser prudentes diciendo esto. No quiere decir que todas las oraciones que hagamos van a cambiarle el deseo de Dios. Totalmente. No. Pero yo creo que hubieron 2 ingredientes que ayudaron en el caso de Ezequías. Número 1 fue la actitud inmediata de búsqueda de Él. Correcto. La angustia y el llanto sincero, pero 2, el tener un respaldo de vida. El hacer recordar a Dios que Él ha sido fiel y que quiere pedir una extensión, quiere pedir un favor a partir de lo bien. No voy a decir que Él se puso en el punto de exigir yo merezco, claro, como a veces nosotros tomamos. No, Él no hizo un merezco, pero sí hizo un recordatorio. Entonces, qué bueno encontrar nosotros la oportunidad, 1, de vivir la vida tan bien que cuando necesitemos hacer una oración de este tipo, tengamos que decir. Correcto. Tengamos que recordarle a Dios, número 1. Y 2, tener la libertad de pedirle a Dios que cambie su voluntad. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, es muy interesante. Realmente después de esa revelación que tuve yo, mi oración se enfocó nada más en darme fuerzas para ir pasando todo.
vos fuiste testigo también de cómo estuve yo en mi cuerpo físicamente, pero el Espíritu del Señor siempre me mantuvo con una actitud muy firme ante lo que yo estaba pasando. Y no fui yo, no era Super Mario, no. Era el Señor conmigo el que me estaba dando esa fortaleza. También Dios me habló a través de los doctores, porque ellos me ponían los panoramas más duros de los cuales yo iba a pasar, pero siempre me decían, tranquilo, usted va a salir de esto. La doctora que me detectó el cáncer me dijo, no se preocupe, me dice con una sonrisa, usted va a salir de esto. Entonces yo sentía que Dios me hablaba a través de ellos, de que me iba a hacer pasar ese proceso, pero que habían personas que me estaban diciendo que yo iba a salir adelante. Eso me ayudaba a mí, las oraciones de las personas. Uno cuando ora pidiéndole algo al Señor, sabe muy bien que estamos bajo su soberanía, bajo su voluntad. Y si Él decide que yo tengo que sobrevivir, es su decisión. Y si Él decide que yo tengo que quedarme ahí, es su decisión. Y eso es lo que tenemos que aceptar y que nos cuesta mucho. Saber que, así como dice el Padre nuestro, claramente, ¿verdad? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si en el cielo todo el mundo espiritual le hace lo que Él dice, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Él, Señor, yo que he trabajado para ti, yo que he hecho esto, que he evangelizado, he trabajado en los ministerios y me mandas esto? No. Primero que todo, mi cáncer yo lo acepté desde el puro inicio porque fue mi responsabilidad. Igualmente mi irresponsabilidad, porque fui fumador por 37 años. Claro. Y ese fumado fue el que me hizo que ese cáncer en mi amígdala creciera. Y eso fue de dictamen médico, fue por el fumado. Entonces Dios no me mandó nada, yo me lo gané. Dios me acompañó en el proceso, lo aprovechó y me hizo cambiar muchísimas cosas que yo tenía antes del cáncer y después del cáncer. Sí. Me ha cambiado. En medio de tu crisis vos buscaste a Dios. Mira qué interesante, Ezequías era un rey, un hombre poderoso, un hombre de influencia, que recibe esta noticia y en vez de asumirlo humanamente, en vez de asumirlo por mi propio esfuerzo, yo saldré adelante o lo que fuera, o resentirse con Dios, él hace algo muy interesante, que es buscar a Dios, reconocer que Dios es el que podría hacer una diferencia, el que podría actuar de una manera diferente. Entonces, aquí en este milagro, porque quiero llamarle milagro, ¿verdad? El milagro es la intervención de Dios en medio de una circunstancia humana, la sobrenaturalidad de Dios interviniendo una situación física. Pero mira qué interesante, que uno pudiera haber esperado de que Dios diga una palabra y simplemente la enfermedad que él tenía en la piel, ¿verdad?, desapareciera. Correcto. Y no. En este caso vemos la mezcla de la intervención sobrenatural de Dios indicando lo que va a ocurrir y cómo tiene que ocurrir. Pero dos, hay una responsabilidad humana. O sea, Isaías participa, ¿verdad?, trayendo ciencia, ¿verdad?, trayendo conocimiento de que una plasta de higo, ¿verdad?, una pastita ahí de higo sobre la herida traería la sanidad. Entonces yo creo que esto nos deja un principio muy importante, ¿verdad? A veces creemos que uno no tiene ninguna responsabilidad y que Dios tiene que hacer el milagro y punto, o viceversa. A veces dejamos la sobrenaturalidad por fuera y solo confiamos en la ciencia. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo digo que es como dicen por ahí, 50-50. Ajá. La ciencia tenemos que verla desde el punto de vista que Dios es el que da la sabiduría al hombre para hacer lo que hace. Sea ateo, sea lo que quiera, pero ese conocimiento, esa sabiduría, solo Dios se la puede dar, y eso lo vemos en Proverbios, ¿verdad? Si el hombre ha creado tantos medicamentos, si han logrado llevar estas máquinas para contrarrestar el cáncer y demás, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo toda mi fe en Dios de que voy a salir bien, con una actitud positiva, pero también tengo que cumplir un tratamiento. Yo no puedo vivir en negación, no, yo no tengo cáncer, Dios me va a sanar, Él está conmigo, yo voy a ser sano, no. Muchos han muerto por estar en una posición como esa. Exacto. Tenemos que hacer nuestra parte. Hay una frasecilla que siempre dicen que es bíblica, aunque no lo es. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, cuando es así. Pero hay partes en los proverbios donde eso es cierto. Yo voy a hacer hasta donde yo puedo, porque Dios va a hacer lo que ya yo no puedo. Yo cumplí con todo mi proceso de tratamiento, de terapia, de la radio y de la quimio. Yo lo cumplí. Madrugaste. Y ahora quedaba en manos del Señor si eso hacía el efecto deseado, que era la sanación. Al final Él se plació en mí en decirme, sí, estás sano.
Y el cáncer este era inoperable. Entonces tenían que radiarme muy duro. Y el cáncer al final se redujo, se deshizo y se desapareció. A pura máquina. Y fue un proceso. O sea, estás a 4 años después y acabas de recibir ¿qué? Las noticias más lindas, porque acabo de hacer mis citas de control últimas. Y ya el otorrino, que es el que manda, digámoslo así, porque él es el que me metió una camarita para ver cómo está por todo aquí adentro, ya me dio de alta, ya no me ve más. A menos que uno de los doctores solicite que me vuelva a poner la cámara. El oncólogo me dijo que estaba todo bien, que me daba una cita más, nada más como para terminar el proceso dentro de un año, y que en esa cita ya me da de alta. Y la radióloga también, ayer estuve con ella, me dijo lo mismo, te voy a dar una cita antes de la del oncólogo para hacerte el último TAC, el último control, y ahí ya darte de alta. Y todo eso es por solo la gloria de Dios. Sí. Porque hay un pequeño ejemplo en esto, y perdón que lo meta. Este cáncer, cuando yo lo estaba viviendo, había un sobrino de una compañera nuestra que trabaja acá con exactamente el mismo cáncer. Él murió y yo estoy aquí. Y oramos igual. Gracias. Esto lo único que nos dice es la gracia y la misericordia de Dios para uno, pero la gracia y la misericordia para el otro también, que se lo lleva a su seno. Sí. Es igual. ¿Por qué? Porque estamos en su soberanía, bajo su soberanía, bajo su voluntad. Si Él quiso que Él se fuera, no sé. Y si Él quiso que yo quedara, también. Sí. Porque hay un propósito. Aquí metemos un poco el tema de los planes de Dios. O sea, Dios tenía un plan, inclusive le dice a Ezequías, ponete en orden. Pon en orden tu casa, o sea, no dejes el reguero, ¿verdad? Y yo creo que eso nos invita a uno a revisar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué cosas habría que poner en orden. Nadie sabe si en 5 minutos podemos fallecer por algo, ¿verdad? Qué importante eso. Pero después, cuando Dios extiende misericordia y le extiende vida, y quiero volverlo a leer, dice, voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. O sea, todavía Ezequías fue exigido a hacer algo. O sea, para que hubiera el milagro, él tenía que hacer algo. Pero luego dice, te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Y defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. O sea, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, ellos estaban en guerra en ese momento. Entonces, interesantemente, Dios, que había tenido una intención de quitarle la vida y ¿verdad?, advertirle, vuelve a tener un plan con él, vuelve a tener un propósito con él, ¿me entendés? Entonces, vos que ya viviste esa parte de proceso, ¿qué propósitos tenés ahora? ¿Cómo te ha servido el salir de esto a nuevos propósitos? Bueno, ha sido muy interesante esta parte. Primero, como es conocido tuyo, yo estaba estudiando ministerio pastoral en ESEPA, tuve el impasse de la enfermedad. Y aún así, cuando termino el proceso, que fue en diciembre del 2018, para abril del 2019 retomo mis estudios. Y yo iba a estudiar con mi sonda acá y con mi comillita aparte y todo, porque no tenía... pero todo eso no lo hice, como insisto, no porque era Mario muy carga, no. Dios me daba la fuerza para empezar otra vez a estudiar. Terminé mis estudios, ya gracias a Dios, y se me ha abierto un panorama muy grande en muchas esferas. Yo me pensioné también, y bajo esa pensión yo dije, bueno, Señor, quiero que mi tiempo sea para ti. Y así ha venido siendo. Él ha puesto una serie de cuestiones, sobre todo en la ayuda al prójimo, simpáticamente, que hay que ayudando gente, consejerías, hombres, mujeres, parejas que se acercan, expandiendo su palabra, porque también tengo grupos de vida en casa. Ahorita estoy apenas iniciando uno, como con 3 martes que tengo, con gente que no conoce absolutamente nada de la Biblia, católicos ellos. Entonces es muy interesante empezar desde cero, qué es la Biblia. Y todo esto es parte de Dios. El otro grupito que tengo, pues hicimos una reestructuración. Ahora estamos mucha gente que ya no había vuelto. Ahora volvimos a reestructurar con otro grupito y seguir adelante. Yo lo que sigo es tratando de hacer todo lo que sea para el Señor, y aprovechando el tiempo que me queda. ¿Cuánto es? No sé. Hoy estoy, mañana quién sabe. Entonces el tiempo, aprendí a partir del cáncer a vivir el día a día. ¿Ya? Entonces yo tengo una esperanza hacia el futuro, pero no tengo la certeza hacia ese futuro. Entonces yo planifico cosas a futuro, pero yo siempre digo, bueno, Señor, si tú quieres,
aprendí a darle las gracias por todo, es algo que lo tengo, y el si Dios quiere lo tengo súper. Y Mañana, disfrutar el día, Mario. ¿perdón? Disfrutando el día. Es correcto, es correcto. A partir también del cáncer, yo no hacía un devocional, por ejemplo. Ahora Vivi y yo, mi esposa y yo, pues hacemos un devocionalito en las mañanas. Ahí escuchamos a veces al devocionales del pastor Rodrigo. Bueno, ese señor, son muy, muy bonitos, o los del pastor Mao también. En fin, cosas que yo no hacía. Tenemos una pizarrita, gente que nos pide, ore por mí, ore por mi hijo, ore por aquello, y estamos, entonces tenemos ya todo eso lo hemos venido haciendo. Un propósito más a servir a Dios. Correcto. Mario, yo conozco gente que llevan vidas desordenadas, reciben una noticia de esta y quieren el milagro, pero no necesariamente quieren cambiar de vida después del milagro, ¿verdad? Y posiblemente no sé si Dios contestará ese tipo de oración, ¿verdad? No me voy a meter a juzgar eso. Pero yo creo que el propósito debería de ser, si yo recibo una manifestación de transformación de parte de Dios, una segunda oportunidad para vivir, yo creo que es bueno invitar inclusive a la gente a que reflexionemos, ok, ¿qué situaciones de las cuales me ha sacado Dios significan que Dios me está dando un nuevo propósito para vivir? O sea, aquí le dijo, te extiendo 15 años, pero no son para que te la tires bonito. No, hay guerra y vas a seguir siendo líder. Entonces, ok, cumpla su propósito. Yo creo que la invitación aquí es cómo nosotros de situaciones difíciles podemos levantarnos con una nueva intencionalidad, con un nuevo propósito. Aquí en la historia termina, ¿verdad? En el momento en que dice que los sirvientes de Ezequías le untaron el ungüento sobre la llaga. Aquí la pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué llaga es la que tenemos que sanar? ¿Cuál es la circunstancia que Dios ha permitido en nuestra vida? Que debería de ser la oportunidad, uno, para que lo busquemos, y dos, para dejar a Dios hacer el milagro, inclusive utilizando los recursos humanos, ¿verdad? O sea, que quiero sembrar esa pregunta, ¿verdad? Para finalizar, ¿qué tendríamos cada uno de nosotros que revisar como circunstancia de vida que Dios esté utilizando para que nosotros tengamos una segunda oportunidad? ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que sanar? ¿A quién tenemos que permitirle que nos ponga, verdad? Porque ungüento, porque es depender de otros, ¿verdad? No soy yo que me voy a autocurar. En este caso había ciencia que había que ser aplicada. Mario, tal vez para ir concluyendo, ¿qué sería un mensaje tuyo con respecto a esto? Sí, con respecto a lo que decís, hay cosas que a mí me llaman la atención cuando escucho personas que pasan por una situación difícil, un accidente y salen avantes, o personas que tal vez de un cáncer salen avantes y lo único que dicen, la vida me dio una nueva oportunidad, y siguen la fiesta. ¿Para qué? Exacto. ¿Verdad? Entonces yo digo, qué desperdicio, perdón, pero qué desperdicio. Dios, si bien es cierto, no nos está mandando eso, está aprovechando eso para que lo busquemos y no lo buscamos. Es que la idea de una enfermedad, la idea de una crisis económica, familiar, conyugal, la crisis que se presente es para que aprendamos. Y cambiemos. Es para crecer en eso y saber que todos decimos, es que Dios tiene un propósito para mi vida, pero ¿quiénes tenemos la claridad de cuál es ese propósito? ¿Quiénes nos enfrascamos en leer la Biblia plenamente? ¿Quiénes aceptamos que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo? Que Él es el que crece en nosotros, no nosotros en Él. Entonces todos esos factores que solamente leyendo la Biblia se pueden ir ampliando, porque yo le puedo pedir mucho a Dios, Dios me responde a través de su palabra. Así es. Así recibí yo respuesta de Él, a través de su palabra. Entonces todo esto hay que interiorizar. No es que la vida me presta una nueva oportunidad. Dios es el que tiene el control de todo. Así es. Pero somos necios. Ese es el problema. Esa necedad de la que habla el Señor en la Biblia tantas veces. Sí. Somos necios. Y el pueblo de Israel fue muy necio. Bien, vamos a cerrar entonces con esta última frase que Mario dice, no seamos necios. ¿Cuál es el consejo para llevar una vida que nos permite una segunda oportunidad si es que la necesitamos? Número 1, revise si usted tiene en orden sus cosas. Póngase en orden. 2, viva una vida en la cual usted tenga que decirle a Dios para recordarle de cómo usted se ha esforzado por agradarlo, para que Dios tenga favor en caso de tu necesidad.
que Dios te escuche. Y 3, hay cosas que usted tiene que hacer que no las va a hacer Dios, y es ponerse la plasta en la herida. Usted va a tener que buscar el recurso, usted va a tener que buscar la ciencia para que se la sea aplicada y que tu situación cambie. Gracias por acompañarnos hoy, que esta reflexión te deje algún principio, esa es nuestra intención, y que podamos realmente aprovechar el poco tiempo y la corta vida que tenemos. Y si Dios nos está dando segundas oportunidades en la profesión, en el matrimonio, en la familia, aprovechémoslas para honrar a Dios. Que Dios te bendiga, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.